Hola, buenas noches. Aquí estoy nuevamente buscando la oportunidad para llegar a tu casa y abrir la Biblia una vez más. Yo creo que el Señor ha sido bueno contigo y con nosotros también, y por eso estamos contentos. Yo creo que es parte de la dicha de conocer al Señor Jesucristo, que aun cuando las cosas de alguna manera son no como uno espera, el Señor nos permite tener gozo, fortaleza y ánimo. Yo espero que tú te encuentres de esa misma manera. Sé que el Señor ha estado cuidando tu salida y tu entrada, y está cuidando a tu familia, las que están aquí como las que están de alguna manera afuera de este país, y rogamos al Señor para que Él continúe bendiciéndolos y proveyéndoles y también cuidándoles. Yo quiero decirte que hemos estado orando por tu persona, pidiéndole al Señor que te siga cuidando y guardando a ti y todo lo que tú haces, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están yendo a unos diferentes lugares por la situación de trabajo, y creemos que el Señor nos está cuidando, y gracias una vez más por darnos la oportunidad de entrar a tu casa, abrir la Biblia y conectarnos una vez más. El jueves pasado comencé una serie titulada Seguidor de Jesucristo. Y yo creo que uno de los intereses más profundos que nosotros tenemos los creyentes con los hijos de Dios es conocer más íntimamente la persona del Señor Jesucristo. De hecho, toda la Biblia habla del Señor Jesucristo, y uno de los intereses más grandes en los cuales de alguna manera en el Nuevo Testamento se presenta es la vida del Señor Jesucristo. Esta vida que refleja no solo su santidad, su pureza, su justicia, sino también la manera en cómo se pudo conectar con las diferentes personas en las cuales de alguna manera tuvieron la oportunidad de conocerlo de cerca. Y es por eso que he aprendido durante estos jueves estudiar la persona del Señor Jesucristo, no yéndonos a los evangelios, sino más bien viendo lo que dicen sus apóstoles, o de alguna manera lo que dicen ciertas partes de la Biblia en relación a la persona del Señor Jesucristo. Hoy quiero explicarte tres evidencias que pueden notar si Jesucristo está influyendo en tu persona. Es por eso que hoy en esta tarde mi interés principal en todo lo que vamos a hacer es qué evidencias Jesucristo puede mostrar en tu propia persona. Te recuerdo, soy Javier Chávez, pastor de iglesia Osana en San Jacinto, California, y estamos estudiando en Efesios capítulo 4, ahora en el versículo 22. Quiero que vengas y de esta manera poder conectarnos en el estudio de la persona del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 22, y voy a leer hasta el versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22, y te acabo de decir que voy a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 22, y voy a llegar hasta el versículo 25. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Una de las partes que el apóstol Pablo está explicando a la iglesia de Éfeso es el proceso de transformación, es decir, el proceso de cambio que aquellos que de alguna manera no conocían al Señor Jesucristo y ahora conociéndolo tenían que evidenciarse. Es por eso que una de las características esenciales en la vida del creyente tiene que ver con la evidencia de Jesucristo influyendo en uno. Y es por eso que el apóstol Pablo está hablándoles que ahora que están en Cristo deben haber evidencia. ¿Sabes?
A veces uno piensa que las evidencias del Señor Jesucristo en la vida de una persona tiene que ver con el hecho donde la persona ya no participa en algunas actividades como antes lo hacía. Muy probablemente esto puede ser visto de una forma correcta. Sin embargo, eso no quiere decir que sea una manera en cómo la persona del Señor Jesucristo está influyendo en la vida de Él. A otros piensan que tiene que ver con que el hecho donde se ha distanciado a las personas que de alguna manera tenían cierta clase de influencia sobre su conducta, sobre su forma de ser. Entonces ahora al distanciarse piensan que esta influencia ha dejado de tener su fuerza y por ende las personas van a ser totalmente diferentes. Algunos piensan que tiene que ver con el lugar. Ya no están yendo a la iglesia tradicional, ahora están yendo a una iglesia que no tiene que ver con lo que antes hacían, y eso que se cree que muchas veces es lo que va a cambiar a la persona. Realmente no tiene nada que ver esto, ¿sabes? Una de las cosas sobre las cuales tú y yo estamos interesados es en conocer a la persona del Señor Jesucristo, porque uno cambia en la medida en que conoce a nuevas personas. Se dice que uno cambia de dos formas: los libros que lees y las personas que conoces. Es por eso que uno de los elementos tan interesantes y necesarios en tu vida como en mi vida es conocer la persona del Señor Jesucristo. De qué manera se comportó, es decir, de qué manera vivió, de qué manera se relacionó con las demás personas, de qué manera actuó en ciertos momentos en los cuales de alguna forma como ser humano tenía que responder. Y es por eso que el apóstol Pablo está haciendo este énfasis en relación a su persona. Mira, déjame recordarte algo. Somos parte de esta realidad, de la realidad de ser influenciados. Este mundo tiene un sistema de influencia. Un sistema de influencia a través de la televisión, ahora a través de las redes sociales o del internet, a través de las personas, que es otra forma en cómo se influencian, a través de ciertos aspectos que de alguna manera son conducidos con propósito en relación a cambiar la conducta o el pensamiento de la persona. Y parte de ello tiene que ver con el hecho donde las personas no solo necesitan de alguna manera ser influenciados, sino también de alguna forma somos un poco vulnerables a este tipo de influencias, particularmente las negativas. Y creo que tú has oído muchas veces que las cosas malas rápido se aprenden, pero las cosas buenas tardan en aprenderse. Y es esta realidad. Mira, una de las realidades sobre las cuales yo quiero ahora mostrarte es que la forma en cómo Jesucristo puede evidenciarse en la vida de la persona, es decir, en tu vida como en mi propia persona, tiene que ver con lo que el apóstol Pablo va a decir. Y quiero que vengas a Efesios una vez más, al capítulo 4, donde nos encontramos, y déjame nada más decirte dos cosas en relación al versículo 22. Uno de ellos dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Te recuerdo, no es que hemos dejado de ser las personas que antes éramos. No, el propósito es dejar de ser lo que antes hacíamos. Son dos cosas totalmente diferentes. Esa es la parte esencial del cristianismo. Es el ser de uno y el hacer de uno. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, es necesario que empieces a ser el tipo de persona que ahora eres. Y en ese entonces, en este momento, en el versículo 23, en el que vamos a mirar, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes? Esta es la primera evidencia que Jesucristo influye en la vida de una persona. La primera evidencia es la disposición a cambiar la forma de pensar al observar las instrucciones bíblicas. ¿Sabes? Esta es la primera evidencia. La primera evidencia que una persona puede percibir que Jesucristo está influyendo en su propia persona es esta disposición a cambiar la forma de pensar que uno tiene. De hecho, yo creo que a veces esta es la parte más complicada que nos cuesta aceptar. Y es el hecho de que pensamos mal. A nadie le gusta que le digan que está pensando mal. A nadie le gusta que le corrijan la forma en cómo piensa hacer las cosas. Todos pensamos que tenemos una manera única, que es cierto, pero a la vez perfecta, que eso sí no es cierto, en relación a pensar.
Y creo que esa es parte de la lucha más grande que existe en la mente de cada persona, particularmente cuando vienes al Señor Jesucristo. El llegar a una conclusión que tú necesitas cambiar la forma de pensar y que genere esto una disposición, ¿sabes? Es complicado, es difícil. Es más, déjame mostrarte un texto en Romanos, en el capítulo 12. Una de las cosas que el apóstol Pablo continúa presentando en relación a este tema. Romanos capítulo 12. Mira lo que dice el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no te acostumbres a vivir de la manera en cómo vives. Y observa lo que él va a sugerir en esto. El versículo 2 de Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes? El apóstol Pablo está puntualizando que el problema de la manera en cómo vivíamos no estaba sujeto al lugar donde vivíamos o a las personas con quien vivíamos, sino más bien él está mostrando que el problema de nosotros los seres humanos es la manera de pensar que tenemos. Y él está sugiriendo que en este siglo, es decir, en este mundo, en este tiempo, el sistema, la forma en cómo está diseñado para atraerte, para cautivarte, para enfocarte en las cosas que el mismo mundo sugiere, está basado en la forma de pensar. Está basado en las ideas que generalmente nos invaden en nuestra mente y a la vez de las cuales también nos sugieren acciones de las que esperan que uno responda. Y esta es la realidad, ¿sabes? Una de las realidades es que este es el medio en cómo la lucha espiritual realmente se enfrenta. La manera en cómo uno enfrenta la resistencia al cambio de ciertos aspectos en su propia vida no es en la práctica, no, principalmente inicia en la mente. Ahí comienza todo. Es por eso que el apóstol Pablo está sugiriendo que la primera evidencia de influir de Jesucristo en la vida de uno tiene que ver con esa forma en cómo uno dice, no, hay aspectos de mi forma de pensar que están equivocados. Hay actitudes que están generadas por mis pensamientos que están equivocados. Y creo que esa es parte de este ejemplo que Romanos capítulo 12 está mostrando. Y ven otra vez a Romanos capítulo 12 y fíjate lo que dice. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es la manera en cómo, o mejor dicho, cuál es la herramienta que la Biblia sugiere para que uno pueda cambiar la forma de pensar? Porque esta es parte de la realidad. La parte de la realidad es que nuestra mente se ha adecuado a este mundo. Y mucho de lo que percibimos como correcto es parte de este elemento de influencia a lo que muchas veces el mundo nos ha hecho pensar que es correcto. Y lo aceptas como tal. Sin embargo, la Biblia se vuelve para ti y para mí el elemento de poder distinguir entre lo que no es correcto y lo que es correcto. Déjame mostrarte dos textos. Ven a Santiago, por favor. Ven a Santiago, al capítulo 1. Ven a la carta de Santiago, al capítulo 1. Y quiero que observes lo que Santiago está diciendo en su carta. Por favor, Santiago, capítulo 1, leo el versículo 22. Oye lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, es decir, uno se puede estar autoengañando. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo, pero el que se considera, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace.
Entonces, esta es una de las expresiones en la carta de Santiago que refleja un elemento que nos interesa, es el que mira perfectamente a la ley de la libertad, es decir, la Biblia. La manera en cómo uno se puede dar cuenta de pensamientos errados o equivocados o ideas no correctas que uno tiene es a través de leer este libro. No es a través de mirar documentales o de alguna manera oír a personas filósofas o intelectuales. No, ¿sabes? La manera en cómo Santiago está mostrando es que la Biblia es un elemento de libertad, es decir, nos permite entender el error o la cautividad de pensamientos que de alguna manera existen en la mente de la persona, en tu mente o en mi mente, y que de alguna manera nos condiciona a las actitudes, al comportamiento o a la forma de ser. Déjame mostrarte un versículo más, por favor. Quiero que veas en 2 de Corintios, en el capítulo 10, uno de los textos que siempre se usa para hablar acerca de la manera en cómo Satanás tiene atrapado ciertas áreas de la vida de uno o de la mente del ser humano. Ven a 2 de Corintios, capítulo 10, por favor. Quiero que veas, leo el versículo 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y observa, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que la manera en cómo una persona puede transformar su vida es cuando viene y se encuentra con la palabra, y esta a la vez le revela su forma de pensar, descubriendo las ideas equivocadas, según lo que dice 2 de Corintios, que se han vuelto como una fortaleza. Y es aquí donde salen los patrones de conducta. Es aquí donde miras tú los perfiles mentales que todos tenemos en relación a ciertas formas de mirar las cosas. Y a veces uno no se ha dado cuenta. Pero a veces una de las maneras en cómo la Biblia está mostrando que la persona de Jesucristo está influyendo en uno, es esta disposición a cambiar su forma de pensar. Es decir, uno llega a la conclusión, es decir, necesito renovar mi forma de pensar. Porque si cambio mi forma de pensar, entonces cambio los aspectos que hay en nuestras reacciones o en nuestra forma de ser que no están correctas. Pero déjame venir una vez más a lo que dice Efesios. Por favor, ven a Efesios, al capítulo 4, donde nos encontramos. Y oye lo que dice Efesios, capítulo 4. Estamos en el versículo 23 todavía, y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Y fíjate, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El apóstol Pablo está agregando un segundo elemento en que la evidencia de Jesucristo en la vida de la persona puede ser percibida. Y una de ellas, la primera que te acabo de decir, es la disposición a cambiar la forma de pensar al observar las instrucciones bíblicas. Pero el segundo aspecto tiene que ver con el interés de nuevas actitudes para vivir. Creo que esta es la parte que de alguna manera es como resultado de la forma de pensar. No hay un deseo de cambiar los aspectos personales que uno de alguna manera ha tenido a través del tiempo, hasta que llega a la conclusión de que uno necesita cambiar su forma de pensar. Esto por sí mismo genera entonces aquí el interés de adquirir nuevas actitudes para vivir. Y creo que esa es parte de la realidad. Una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 23, en su última parte, él dice que el hombre nuevo ha sido creado según la justicia y la santidad de la verdad. Una manera de conducirse, y en este momento una manera de comportarse, que es totalmente diferente a la forma en que muchas veces percibimos nuestra conducta
y a la vez la manera en cómo de una u otra forma también nos conducimos en esta vida. Mira, creo que es parte de esta realidad. Creo que la mejor forma de poder percibir lo que Jesucristo está influenciando en nuestra propia persona, no solo es el distanciamiento de las personas que nos influyen negativamente. Quizás tú has llegado en algún momento a algunas conclusiones, has dicho, no me conviene estar cerca de esta persona. O quizás tú has dicho, no conviene a mis hijos que estén dentro de este círculo de amistades. O quizás tú has pensado, no me conviene que mi familia se involucre dentro de este círculo de personas que de alguna manera pueden ser nocivas. O tú mismo has llegado a la conclusión que hay personas que te han influenciado de alguna manera negativa. Y creo que parte de esta realidad se debe porque estamos en un mundo que su fuerza mayor o principal es influir. Todos están influyendo. Mira, todo tiene el enfoque de influir tu pensamiento y como un resultado influir en los aspectos conductuales que tenemos en esta vida. Es por eso que una de las cosas que el apóstol Pablo está mostrando en este momento es yo diría, este interés que de alguna forma se va adquiriendo, es decir, como el deseo de dejar de hacer aquello que de alguna manera solía ser práctica, ahora se siente como una forma incorrecta de hacerlo. Déjame mostrarte algo. Ven a Efesios en el capítulo 4 donde estamos, ven unos versículos antes de donde estamos. Mira el versículo, déjame leer el versículo 13. Ven a Efesios capítulo 4 versículo 13 y observa que esta es la meta de la relación en Cristo Jesús que tú y yo tenemos. El versículo 13, y observa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, este es el objetivo de la relación de conocer a la persona del Señor Jesucristo, no es un elemento romántico, no, es un elemento de influencia, de un cambio en la vida de la persona. Y el objetivo es que tú puedas tener una fe tan fuerte de la misma manera como obró en la persona del Señor Jesucristo. Y seas tan maduro en tu forma de vivir, en tu forma de conducirte como la persona del Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice el versículo siguiente, el versículo 14. Oye lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes? Esta es una forma en como el apóstol Pablo está diciendo, el objetivo es que no solo crezcas o que madures, el objetivo en esto es que dejes de ser una persona fluctuante, es decir, que tengas un pie adentro y un pie afuera, que te comportes de una forma con unos y te comportes de una forma con otros, que actúes ante los demás de una manera y seas de una manera diferente en tu propia persona. Es por eso que una de las maneras que el apóstol Pablo está sugiriendo es esta expresión, niños, que tiene que ver con la condición espiritual, no tiene que ver con la edad física. No, tiene que ver con esta etapa en la vida del creyente que todavía es inestable y que en esta inestabilidad de su propia vida necesita en estos momentos tener este interés de cambiar aspectos de actitudes de vida. Déjame mostrarte un texto más. Ven a Primera de Pedro, por favor. Ven a Primera de Pedro, al capítulo 2. Y observa el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Oye lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando, que es una expresión que vamos a ver dentro de unos minutos. Desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias,
todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Una vez más, el apóstol Pedro dice, desead, es decir, que te interese el crecer espiritualmente. ¿En base a qué? En base a este elemento, en base a la palabra. Mira, yo creo que uno de los énfasis que nunca van a ser saciados en cuanto a hablar del Señor Jesucristo es la importancia de leer la palabra, de conocer la Biblia. Porque a la medida en cómo conoces la Biblia, es la forma en cómo conoces la persona del Señor Jesucristo. Si te recuerdas, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, Jesucristo hace una referencia a sus oyentes en esos momentos donde dice que hay que escudriñar las Escrituras porque a ellos les parece que ellas hablan de Él. Y es decir, en la medida en que ellos van conociendo, su audiencia va conociendo quién es la persona del Señor Jesucristo, cómo se comporta, cómo actúa, de esa manera es como uno también es influenciado. ¿Sabes? Yo creo que esta es la parte más esencial que de alguna manera todos necesitamos entender. No cambiamos solo porque estamos dispuestos a cambiar, o porque nos conviene cambiar, o porque estamos aburridos de la vida que hemos llevado, o estamos de alguna manera, yo diría, decepcionados. No, ¿sabes? Cambiamos cuando la influencia de la persona del Señor Jesucristo en nuestra propia persona está llevándonos a un interés de una vida totalmente diferente. Y eso comienza cuando cambias tu forma de pensar. Es decir, cuando tu disposición a cambiar tu forma de pensar a través de lo que la Biblia enseña. Déjame ir a la última parte que está en Efesios, en el capítulo 4. Déjame solo a nombrártelo, porque no vamos a entrar en esta tarde en estos aspectos. Solo déjame decirte que esas son las tres formas en cómo la persona del Señor Jesucristo influencia en la vida de nosotros, los seres humanos. Una de ellas tiene que ver con este aspecto donde Él está influyéndonos, ¿verdad?, a esta disposición de cambiar nuestra forma de pensar, está generando el interés en nuestra propia forma de pensar. Pero déjame venir una vez más a lo que dice Efesios capítulo 4, y observa la última parte de Efesios capítulo 4 en el versículo 24, donde todavía estamos. Efesios capítulo 4. Yo estaba todavía en Pedro, pero déjame llegar a Efesios, al capítulo 4, al versículo 24. Oye lo que dice. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y observa el versículo 25. Por lo cual, es decir, en la medida en cómo has dispuesto tu forma de cambiar tus pensamientos en la observación de lo que la palabra dice, y ha nacido en ti el interés de vivir una nueva vida en Cristo, es decir, nuevos aspectos actitudinales. El versículo 25 dice, por lo cual desechar. Esta es la expresión como distanciarse, ¿sabes? Esta es la manera en como el apóstol Pablo lo dice. Esta expresión desechar es distanciarte totalmente, es dar un paso hacia atrás, es decidir alejarte de ello. Y es aquí donde comienza este último elemento, que yo creo que es parte de las evidencias de Jesucristo en la vida de uno. La primera que te mencioné es la disposición a cambiar la forma de pensar al observar las instrucciones bíblicas. La segunda que te mencioné es el interés de adquirir nuevas actitudes para vivir. Pero el tercero que te acabo de mostrar en la palabra desechar tiene que ver con esto, la insatisfacción ante la práctica de la conducta nociva. Entonces, yo creo que eso es parte de una realidad. Yo creo que parte de la realidad es que hasta que estamos entendiendo cómo es la vida del Señor Jesucristo, podemos reflejarnos en Él y darnos cuenta que es una insatisfacción la vida que tenemos. No es de otra manera. No es por las cosas que vivimos
o las situaciones en las que nos encontramos. No, ¿sabes por qué? Es porque estás mirándolo a Él y te das cuenta que su vida no es como la que tú tienes. Entonces nace una insatisfacción. Esta es la forma en cómo influencia una persona. Una persona nos influencia en nuestra mente, en nuestras actitudes y de último influencia en nuestra conducta. Y es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer. Es por eso que somos sus seguidores. Somos sus seguidores porque queremos ser constantemente, de alguna manera, un reflejo de Él en este mundo. Y de esta manera poder, de alguna forma, influir a la vida de otras personas. Déjame decirte esto nada más para terminar. Influir en la vida de una persona, en la forma en como el Señor Jesucristo lo ha hecho o lo sigue haciendo y lo continuará haciendo en la vida de uno, es el reflejo a través de leer la palabra y la disposición que esta nos genera en cambiar nuestras actitudes y a la vez la insatisfacción que viene a nosotros de ver la vida que Jesucristo nos está pidiendo que tengamos. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar juntos y la libertad que tenemos de abrir tu palabra. Yo te ruego por nosotros, el interés que hay en cada uno de nosotros de seguirte a ti, pero también de poder percibir la manera en cómo tú influencias en la vida de nosotros cotidianamente. Ayúdanos a percibir, Señor, esto en nuestra vida, la manera en cómo tú lo estás haciendo. Te bendecimos en los méritos de Jesús, oramos. Amén y amén. Hermanos, una vez más te doy las gracias por habernos permitido llegar hasta tu hogar. Si tú nos estás visitando de esta manera y has venido a través de una referencia por alguien que te conoce, yo te doy las gracias por permitirnos llegar hasta a tu dispositivo en este momento, o hasta tu pantalla de televisor o a tu casa. Y yo agradezco, ¿verdad?, en este sentido la oportunidad que nos das. Espero que te sigas conectando y continúes siguiendo las series que yo estoy enseñando, porque estoy convencido de que la palabra tiene una manera de llegar a nuestro corazón independientemente en nuestra condición o nuestra forma de vida en este caso. Así que te recuerdo, si estás en Facebook, compártelo, ¿verdad? Yo creo que esa es la forma de cómo poder llegar a otras personas y cómo influenciarlo. Compártelo, no se te olvide. Te recuerdo, necesito que vayas a YouTube y ahí te puedas suscribir. Si no te has suscrito, tú dices, hermano, pero yo lo miro por Facebook. Fantástico, y gracias por hacerlo. Lo que te estoy pidiendo es que vayas a YouTube, porque voy a empezar en este mes de mayo. Todavía tengo la fecha pendiente para dártela. Estas masterclass que van a ser pequeños segmentos de 15 minutos o de 10 minutos, donde me he propuesto explicarte cosas muy prácticas y a la vez muy esenciales en el desarrollo de nuestra vida en Cristo Jesús. Así que por eso quiero que vayas y te suscribas, ¿verdad? Que le des like, que le toques la campanita, porque de esta forma te van a llegar las notificaciones, ya que no vamos a estar grabando en vivo en esto. Lo vamos a estar grabando y lo vamos a subir a YouTube para que te pueda llegar en este caso. Así que te doy gracias por tu atención. Espero que nos sigamos viendo el domingo a la 1:30, y gracias por continuar orando por nosotros y continuemos orando unos por otros. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que está sucediendo no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.